Un saludo a todas y a todos. Soy el sacerdote anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía, Teólogo y Magíster en Ciencias de las Religiones, y el día de hoy continuaremos con nuestro curso sobre el Evangelio de Marcos. Estamos ya analizando perícopa por perícopa y ya estamos en el capítulo 2 del versículo 18 al 22. La discusión sobre el ayuno. Esta perícopa también la encontramos en Mateo 9 del versículo 14 al 17 y Lucas 5 del 33 al 39. Escuchemos. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tunir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echarían a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Explicación. Existían prácticas con etiqueta religiosa como el ayuno, que algunos movimientos religiosos como los discípulos de Juan Bautista y los fariseos practicaban con frecuencia como expresión de su vida religiosa. Algunos se maravillaban de que Jesús no lo haga con sus discípulos y le piden razón de tal conducta. Jesús da una doble respuesta. Ahora están en los tiempos de las bodas mesiánicas, tiempo de alegría y no de ayuno. Jesús se revela así como el esposo mencionado en el Antiguo Testamento que viene a establecer una relación especial con el pueblo, aunque pecador. Esto lo vemos en Oseas, capítulo 2, del versículo 18 al 25. Este relato ocupa el centro de los 5 y con ello adquiere un significado especial la afirmación de que con Jesús comienzan las bodas de Dios con la humanidad. Pero más adelante, en el tiempo de la iglesia, ayunarán cuando les sea arrebatada la presencia visible del esposo, pero lo harán en un contexto nuevo determinado por una nueva motivación, a vino nuevo, odres nuevos. Es una alusión velada a su muerte y al ayuno cristiano en este contexto. Podemos también ver Juan capítulo 16, versículo 20. Hay pues un sí y un no al ayuno. El no está determinado por la nueva situación, el comienzo del reino de Dios por la acción de Jesús, que es esencialmente tiempo de alegría, lo cual por una parte excluye el ayuno practicado para acelerar la llegada del reino y por otra cualquier formalismo contrario a la libertad filial o cualquier tónica excesivamente penitencial que identifique vida eclesial con ayuno y anule la alegría básica del tiempo nuevo. El sí es determinado por el tiempo de la iglesia, cuando el esposo haya sido arrebatado por la muerte violenta. En este caso, los discípulos ayunarán por amor a Jesús y en el contexto del seguimiento que implica renuncia. La perícopa, desde un punto de vista cristológico, presenta a Jesús como el esposo, que trae los tiempos de reino, tiempos fundamentalmente de gozo. Desde un punto de vista ético, condena una visión ritualista del ayuno. No se pueden identificar determinadas prácticas religiosas como acogida de reino, sin relación personal con Jesús. El hacerlo indispone para conocer a Jesús y su mensaje.
La nueva religiosidad es una vida de amor a Jesús, amor que inspira y creará las manifestaciones externas adecuadas y necesarias. En este nuevo contexto tiene sentido el ayuno de los discípulos de Jesús. Siguiente perícopa, capítulo 2 de Marcos, del versículo 23 al 28. Las espigas arrancadas en sábado. Y también la encontramos en Mateo 12 del 1 al 8 y Lucas 6 del 1 al 5. Escuchemos. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Y él y los que le acompañaban sintieron hambre. Como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. Y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Explicación. Los fariseos piden explicaciones a Jesús, maestro responsable de la conducta de sus discípulos, que están asolando un sembrado, pues lo están cruzando, pateándolo, y se abren camino arrancando espigas. ¿Cómo hacen en sábado lo que no es lícito? De las dos acciones, asolar el sembrado y arrancar espigas, la pregunta se centra en la segunda, que la casuística farisea consideraba como trabajar. Se trata de un problema de interpretación de la ley mosaica. Jesús da dos respuestas a base de la misma ley que ofrece pautas para interpretarla. En primer lugar, cita el caso de David hambriento, que en función del caso, es decir, en función de una necesidad humana, interpretó la ley tomando pan para sí y sus acompañantes. El texto, hay que decir, dice erróneamente que tuvo lugar en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, cuando realmente fue en tiempos de Ahimelech. Ver 1 Samuel capítulo 21 del versículo 2 al 7. En segundo lugar, alude a Génesis 1:26 y al Salmo 8:5-9, argumentando que si el hombre es dueño de los 6 primeros días de la creación, porque fueron creados para él, también lo es del séptimo, el sábado. Es Señor del sábado. Esta conclusión, en su sentido primitivo, acorde con la argumentación anterior, se refiere al hombre en general, designado con el hebraísmo Hijo del Hombre. Pero Marcos la reinterpreta cristológicamente. Ver Marcos 2:10, para fundamentar en el mismo ser y misión de Jesús su libertad frente al sábado. El relato pues tiene dos facetas. Por una parte revela a Jesús como Señor del sábado, capacitado para dar la verdadera interpretación de la ley, y por otra presenta el legalismo como motivo de la oposición farisea contra Jesús. Siguiente perícopa y ya entramos al capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Curación del hombre de la mano paralizada. Capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y también la encontramos en Mateo 12, del 9 a 14, y en Lucas 6, del 6 al 11. Y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Entró de nuevo en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano.
Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Explicación. Jesús está de nuevo en la sinagoga de Cafarnaúm. En ella comenzó la proclamación y se abrió un amplio interrogante. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 21 y 27. Ahora, en este mismo lugar y en sábado, los fariseos van a dar una respuesta negativa. Observan la actitud de Jesús ante el enfermo para acusarle. Jesús toma la iniciativa, mandando salir al enfermo al centro y preguntando si es lícito en sábado hacer bien o mal, salvar una vida o destruirla. Marcos subraya el silencio culpable de los fariseos y la reacción de Jesús ante el fenómeno del legalismo fariseo. Los mira con ira, apenado por la dureza de su corazón, y cura al enfermo. Este último relato tiene también dos facetas, una cristológica y otra ética. La primera presenta a Jesús revelándose como el hombre que es capaz de airarse y apenarse ante la realidad de un corazón duro, y por otra parte, como el heraldo del reino, que realiza sus signos e interpreta auténticamente la ley en función de la vida, mostrando así que el reino de Dios es vida para el hombre. La faceta ética insiste en el legalismo fariseo, subrayando la mala intención y la dureza de corazón que le es aneja, hasta el punto de poner la ley contra el hombre e incapacitarse así para comprender a Jesús y el mensaje del reino. El versículo 6 es la conclusión de toda una primera sección. Los fariseos se ponen de acuerdo con los herodianos contra Jesús para prenderle. Fariseos y herodianos representan el poder religioso y político en Galilea. No solían tener buenas relaciones, pero se unen contra Jesús. Ver versículo 8 al 15 y 12-13. Los fariseos eran unos 6,000 en tiempos de Jesús, pero ejercieron mucho influjo en el pueblo, debido a su cercanía a la gente sencilla, a su estilo de vida y a sus enseñanzas. Su postura en política estaba inspirada en el objetivo de salvaguardar los intereses religiosos del pueblo, por lo que buscaron un modus vivendi con la potencia ocupante, manteniendo una actitud de distanciamiento y moderada hostilidad ante Roma. Los herodianos, por su parte, son los judíos partidarios de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, que dependía del poder romano y consecuentemente eran partidarios de Roma. Desde un punto de vista religioso, los fariseos centran la vida en la ley, expresión de la voluntad de Dios y medio privilegiado para asumir el yugo del reino. Las exigencias del reino de Dios, la fe en Dios creador del mundo que eligió a Israel y le dio el don de la Torá, es central. En función de la Torá y para inculcar en el pueblo su cumplimiento, afirman la escatología. Habrá resurrección de los muertos, juicio y vida feliz en el mundo futuro o condenación. El hombre es libre para responder a la Torá y según responda o no, recibirá el premio del paraíso o el castigo de la gehenna. El hombre es libre para dar esta respuesta, pero una libertad condicionada por el destino que a cada uno atribuye a la providencia de Dios. La forma farisea de interpretar la ley y realizar las prácticas religiosas ejerció mucha influencia en el pueblo sencillo, aunque no se trata de interpretaciones y prácticas exclusivas suyas, pues la compartían con otras corrientes, aunque con distintos matices y acentos en la forma de realizarla. La presentación del fariseísmo en Marcos es parcial, pues subraya los aspectos negativos, creando una imagen negativa que ha pasado a la cultura occidental. El fariseísmo histórico tuvo aspectos negativos propios de toda religiosidad de obras, por lo que también pueden aparecer en el cristianismo, como religión que da un relieve especial a la praxis. Pero también tenía aspectos positivos, y de hecho fue la cuna y el ambiente en que se santificaron muchas personas sinceramente religiosas.
La intención de Marcos es dibujar un tipo de conducta que se puede dar en toda religión de obras y que impide conocer a Jesús. En este contexto, el fariseo es el hombre religioso activo, comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones religiosas. Se considera miembro del grupo de los cumplidores, distintos de los pecadores. El mismo nombre refleja la psicología con la que actuaban los separados, lo que significa fariseos. De faras, separar. El grupo de los justos que se miran por encima del hombro de los pecadores. También lo vemos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 12. Su deformación radical consiste en que obran con conciencia de igual a Dios, creyendo que la salvación es obra del esfuerzo humano. Reconocen que la elección del pueblo judío y la ley son dones gratuitos, pero el cumplimiento de esta es obra del hombre, que así compra a Dios la salvación. Se mueve dentro de un contrato de compraventa. La salvación vale el cumplimiento de una serie de mandamientos. El hombre los cumple con sus propias fuerzas y Dios tiene que darle lo comprado. Esto explica una serie de características de este modo de obrar, legalismo, que se queda en la letra sin llegar al espíritu del mandamiento, casuística, que rebaja las exigencias del espíritu, permitiendo al hombre cumplir todas las letras, aunque realmente no obedezca a Dios. Obrar más de la cuenta para estar seguro, tranquilo, de que se está cumpliendo, y Dios los tiene que salvar. Esta forma de obrar, solo preocupada por cumplir, convierte a la persona fácilmente en una máquina sin corazón, que sabe y cumple, pero que no ama ni se siente feliz, pues realiza las prácticas religiosas como un peso insoportable. Como consecuencia, envidian al que no toma esa carga, deseando vengarse del que no cumple, como aparece en el hermano mayor de las parábolas del hijo pródigo, que la encontramos en Lucas 15, 25, 30, y en la postura ante la adúltera que está solo en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Por todo ello fue inevitable el choque y ruptura con Jesús, cuyo mensaje del reino subraya el protagonismo del Padre, la gratuidad de la salvación, la necesidad de reconocerse todos pecadores y convertirse, de hacerse niños, de recibir la salvación por pura misericordia, el primado del amor, la ley del servicio de la vida, entre muchas más enseñanzas de Jesús. Por ello, los fariseos de todos los tiempos no pueden conocer ni aceptar a Jesús. Entramos en un tema interesante dentro de este Evangelio de Marcos. Siguiendo el capítulo 3, ya entramos en la temática donde Jesús se revela. Y vemos también la reacción mayoritariamente negativa del pueblo. Seguimos con la siguiente perícopa, que es la muchedumbre sigue a Jesús. Lo encontramos en el capítulo 3, versículo del 7 al 12, y en Mateo 12, 15, 16. Y esta perícopa no está ni en Lucas ni en Juan. Escuchemos. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle, y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Explicación. En esta segunda sesión continúa Marcos presentando la obra reveladora de Jesús y constata la reacción de otro grupo tipo el pueblo judío en general, prescindiendo de los discípulos que seguían a Jesús y de las élites religiosas como los fariseos, saduceos, ancianos y políticas,
los herodianos. A la luz del paralelismo que se puede establecer entre este segundo grupo y el segundo tipo de semilla en la explicación alegorizada de la parábola del sembrador, este grupo busca a Jesús con un entusiasmo interesado, viendo en él al Mesías político y al curandero poderoso que les solucionará los problemas y les daría un pan fácil. Pero a la hora de la dificultad y de la opción, la gran mayoría se echan atrás, lo rechazan y piden su muerte. Solo una pequeña minoría, anuncio de la futura comunidad judeocristiana, lo aceptará. Fue la postura histórica de la mayor parte del pueblo judío, que al sentirse defraudado ante la actuación de Jesús y su forma de entender el reino de Dios, lo rechazó. Un resultado negativo en el que tuvo influencia la actitud negativa de los dirigentes religiosos. Desde un punto de vista categético, el pueblo judío, con su visión de la vida religiosa, es tipo de la religiosidad popular de todos los tiempos, caracterizado por una fe superficial, interesada y mágica. Jesús intentará evangelizar a este pueblo, pero solo lo consigue con una minoría. A pesar de eso, nunca lo abandona y mantiene constantemente una postura positiva ante él. La sesión comienza con un sumario, versículos 7 al 12, en que se presenta al pueblo y su actitud religiosa. Hay un cambio de escena. Jesús se retira con sus discípulos hacia el mar, nombre que da impropiamente Marcos al lago de Tiberíades, o de Genesaret o de Galilea, como también es llamado. En el centro de la escena está Jesús, rodeado por sus discípulos que cooperan con él, preparan la barca, y que aparecen así como grupo distinto del pueblo. Se describe la masa numerosa del pueblo que acude y sigue a Jesús, procedente de todas las zonas de Palestina, excepto de Samaria. La razón del seguimiento es que curaba a muchos y la gente al oírlo venía a él para tocarlo. Se trata de una religiosidad interesada y mágica. En este contexto popular, en cuya religiosidad es frecuentemente el elemento miedo, Marcos alude de nuevo al testimonio de los espíritus inmundos que Jesús rechaza, revelando el dominio que tiene sobre Satanás. No quiere que el pueblo lo siga por miedo, sino libremente y por amor, atraído por su persona y su misión. Siguiente perícopa. Institución de los 12. Capítulo 3 del versículo 13 al 19. La encontramos en Mateo 10, 1, 4 y en Lucas 6, 12, 16. Y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Explicación. La elección de los 12 tiene mucha importancia. Marcos la presenta en función de la reacción de Jesús ante la masa que lo busca. Sube a la ladera de un monte, no huyendo del pueblo, sino a modo de lugar elevado, para que el signo que va a realizar sea visto por todos. Llama libremente de entre los discípulos a los que quiere, creando el grupo de los 12 y dándole una doble finalidad. La primera consiste en estar con él, en comunión de vida, constituyendo así un grupo de testigos especiales. La segunda, íntimamente relacionada con la anterior, es compartir la misión mesiánica que le ha confiado el Espíritu, resumida en proclamar el reino y expulsar demonios. Finalidad misionera que ya anunció Marcos en el relato de las primeras vocaciones y que desarrollará en la sesión siguiente cuando narre el envío del grupo. El simbolismo propio del número 12 en contexto judío apunta a Israel, el pueblo de las 12 tribus fundadas sobre los 12 patriarcas.
Este número será restaurado después de la traición de Judas, Hechos 1:16, y aparecerá al final como 12 piedras en los cimientos de la Jerusalén celeste, Apocalipsis 21:14. De esta forma, la acción que ha realizado Jesús es eminentemente cristológica y revela su pretensión de realizar la última llamada de Dios para convocar a su pueblo, llamada dirigida a la totalidad de Israel y destinada a su restauración escatológica, todo lo cual implica que el reino de Dios está en acción. El grupo de los 12, pues, tiene un carácter de signo y significa la iglesia, que debe ser un grupo de testigos y misioneros que comparte la vida y misión de Jesús. Por otra parte, el recordar en este contexto el cambio de nombre a Simón tiene un sentido especial, pues Pedro es un nombre teológico, nombre de oficio eclesial dado por Jesús y reconocido por toda la iglesia primitiva. Esto da un matiz especial al significado del grupo encabezado por Simón Pedro. Marcos amplía así el aspecto eclesial de signo 12 con una tarea histórica de dirección que realizará el grupo en la iglesia primitiva. Finalmente, el grupo de testigos cualificados será la continuación reconocible de la obra de Jesús, tendiendo un puente entre el presente eclesial que escribe Marcos y la obra de Jesús. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hasta aquí terminamos esta clase sobre el Evangelio de Marcos y en el siguiente video vamos a comenzar con la perícopa Sus parientes lo buscan, donde Jesús es incomprendido y rechazado por su familia y los escribas. Hasta pronto.